Bueno, la verdad que qué privilegio. La alabanza, wow, ya empezó a hacer cosas en mi corazón y demostrándome realmente el tipo de líder con Pastor Will y con Erika que ustedes tienen, porque cuando pueden tener una alabanza de este tipo, cuando el grupo de alabanza puede dirigirlos a ustedes en una alabanza de esta forma, es porque hay un liderazgo muy, muy fuerte. Así que yo realmente te honro, Pastor, honro a Erika y les agradezco muchísimo por la invitación, que la verdad que es un privilegio. Sí, gracias de verdad por tenernos aquí y queremos de que sea algo, o sea, como que si estuviéramos, yo sé que hay luces acá y todo, pero como que si estuviéramos en casa, o sea, siéntanse cómodos, queremos realmente compartirles cositas que hemos vivido, que hemos experimentado y yo sé que lo primero que ustedes piensan es ¿qué está haciendo esa niña en el stage? Y bueno, les vamos a contar un poquitito de nosotros, no sé si quieres. Pues sí, tenemos una foto por ahí también de nuestra familia para que nos conozcan un poco. Como Pastor Will mencionó, bueno, yo soy Sebastián Pau, vivimos en Canadá. Tenemos 10 años de casados, aunque no parezca, parece como que recién salimos de high school, pero llevamos 10 años de casados. Sí, y estas son nuestras dos nenas, Sofía y Valeria. Sofía tiene 7 años, casi 8, Vale tiene 6, acaba de cumplirlos en enero. Son un gozo para nosotros, la verdad. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Realmente nos encanta nuestra relación, nos fascina estar casados, nos encanta compartir acerca de lo que una relación de pareja realmente es, cómo diseñó Dios el matrimonio, y ha sido una pasión, por más de que nos vemos jóvenes, por más de que tenemos relativamente poco tiempo de estar casados. Desde muy temprano, aún quizás desde nuestro noviazgo, sabíamos de que Dios de alguna forma u otra iba a utilizar nuestra relación y nuestro matrimonio para compartirlo con otras personas. Y de hecho, hace más o menos 3 años, el Señor empezó a poner en mi corazón el deseo de compartir con chicos que están precasados, como ustedes lo dicen, y creamos un curso virtual prematrimonial para personas precasadas o noviazgos serios o los que ya están comprometidos, para poder ayudarles a tener los fundamentos correctos antes de casarse. Ahí veo unas personas que se están como riendo y haciendo así. Eso lo necesitan tomar, ese curso. No, y como dice Sebas, nos encanta, o sea, nosotros somos felizmente casados, creemos firmemente en el matrimonio. Yo sé que quizás muchos pueden estar aquí ya desesperados para llegar a esa etapa y quizás otros dudan si realmente funciona de la manera como lo hacen ver, las historias de Disney. Y queremos, obviamente el día de hoy no va a ser acerca de matrimonios, va a ser de nuestra experiencia, pero a través de esto quiero que vayan teniendo eso en mente. Si estás en esa etapa de espera, ese tiempo de espera, queremos de que seas animado a confiar en los tiempos del Señor, que es lo que vamos a estar compartiéndoles hoy. Pero ¿cuántos conocen aquí a parejas casadas? O sea, todos conocemos a alguna pareja, ¿no?, que está casada. Ok, pues si conocen de parejas casadas, o aún si quizás no, déjenme decirles algo, un secreto de que todas las parejas tienen cosas muy, muy, muy diferentes. O sea, yo amo estar casada con Sebas, me fascina nuestra relación, la disfruto más que aún mi relación con mis hijas, diría yo. Obviamente, no tanto con mi relación con Dios, pero segunda relación que disfruto más es la relación con Sebas. Pero somos tan diferentes. Sebas es súper organizado. ¿Quiénes aquí les gusta ser organizados, su ropa toda organizada? Ok. La mayoría, uy, alguien tiene que apoyarme a mí porque yo, qué mentiroso dicen. Yo soy opuesta, o sea, yo me gusta la limpieza, pero no te puedo decir que soy organizada. Yo sé esconder muy bien el desorden. No vayas a abrir los cajones de la cocina porque no sabemos qué puede salir de esos cajones. La casa se ve hermosa y la tienes súper limpia, pero... Que una vez tú abriste mi cartera, ¿no? ¿Hay algún hombre que ha abierto la cartera acá de unas mujeres? Porque eso es un mundo completo. ¿Y qué encontraste una vez, Una vez encontré una manzana podrida en la cartera de mi esposa. Y solo para darles una idea, mejor ni les cuento cómo es el carro de ella, porque no la quiero hacer quedar mal.
Ay, 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 es la verdad. Pues la verdad es de que somos muy, muy diferentes y eso es lo que Dios le agrada, que seamos un complemento diferente, pero un equipo team Mencía, como diría acá el pastor. ¿Y en qué otras maneras dirías tú que somos diferentes? Muchísimas. Como les digo, el orden es una de esas. Pero, por ejemplo, me acuerdo cuando yo era niño, a mí me gustaban mucho los rompecabezas. Me encantaba pasar tiempo, horas, días, semanas armando rompecabezas, y no los de 50 piezas de Mickey, sino como los de 1000, 5000 piezas, los que usábamos todo el comedor pues, la mesa del comedor, y ni siquiera comíamos en el comedor porque teníamos todas las piezas. Ese era un pasatiempo que tenía sobre todo con mi mamá, y era adictivo para mí. Pero para Pau... No, yo soy de las que le regalan un rompecabezas a mis hijas. Y yo digo, ay no, ¿por qué? ¿Por qué hay tantos pedacitos en todos lados y se pierden y las tiro y después me preguntan, ¿dónde está el rompecabezas? Ay, mami, ya lo tiré. Yo soy muy impaciente, entonces yo al contrario, Sebas le encanta tomar su tiempo y yo soy alguien que quiero las cosas ya. O sea, yo no tengo la paciencia ni el tiempo para sentarme a armar un rompecabezas como tal vez lo tendría Sebas y mis hijas. Pero en eso de las diferencias estábamos pensando el día de hoy del tema que queríamos hablarles. Se nos vino a la mente este tema de piezas o de rompecabezas. Y primero les pregunto, ¿en qué team están? ¿Team Sebas? ¿Les gusta tener tiempo y paciencia? ¿Ya? Ok, ¿Team Pau? Ahí se ve la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Ay, no, qué risa. Esperen que se casen y se van a divertir aún más, porque nosotros nos reímos de nuestras diferencias. Pero en este tema de rompecabezas, a veces estábamos pensando cómo la vida, nuestra vida, puede sentirse como un rompecabezas. Hay tantas piezas, tantas diferentes etapas y tantas cosas que a veces sentimos de que es un desorden. O sea, no podemos ver como la imagen, tenemos la impaciencia de poder ver esa imagen completa de que Dios tiene de nuestra vida completa. Pero muchas veces no vamos a ver esa imagen hasta que quizás lleguemos al cielo y que Dios diga, wow, o sea, bien hecho, esto fue la manera en que tú reflejaste a Jesús en la tierra. Pero nosotros somos tan impacientes de querer ver esa imagen y muchas veces son solo pedacitos por pedacitos de que Dios nos deja ver en la etapa en que están ustedes y aún en la etapa en que estamos nosotras y nosotros. Y me gusta lo que dice Efesios 2:10, que yo creo que muchos hemos escuchado este versículo que dice, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y me encanta esto de obra maestra porque obviamente si estuvieron en el taller de Bible Journaling, me encanta el arte, me encanta la idea de que un artista puede tener en mente una imagen de lo que quiere hacer y empezar brushstroke por brushstroke a crear una hermosa obra de arte, pero el canvas o el lienzo no se da cuenta de qué es lo que está pasando, solo ve una pintura oscura por aquí, un rayón por allá y no entiende qué es la obra maestra o la imagen completa que el artista quiere crear. Así que siento que nuestras vidas puede llegar a ser de esta manera. Y la misma imagen podemos tener cuando hablamos de rompecabezas, ¿no? Cuando lleguemos al final de nuestra vida vamos a poder ver cómo quedó el rompecabezas terminado. Pero ahora, en esta etapa en la que estamos nosotros, no la podemos ver, solamente vemos las partes que hemos llegado a completar hasta ahora, o las piezas que parecen irrelevantes entre sí, o que no tenemos idea de cómo pueden llegar a encajar una con la otra. Entonces, hoy queremos más o menos contarles un poquitito acerca de cómo hasta hoy hemos podido empezar a ver cómo esas piezas en nuestra vida se están empezando a encajar, y cómo quizás ustedes pueden verse en nuestro ejemplo también y ver de que quizás ahora están empezando a llenar su rompecabezas. Dios está utilizando diferentes cosas en la etapa en la que están, que ustedes quizás hoy por hoy pueden verse que no tienen nada que ver con el propósito, con esa imagen, ese lienzo final y completado, pero que vamos a contarles hoy un poquitito y en base a lo que hemos vivido, de que tiene
un propósito cada pieza en esa pieza final. Entonces, antes que nada, queremos invitar al Espíritu Santo y quisiera pedirles que cerraran sus ojos, así para orar. ¿Está bien? Padre, antes que nada queremos agradecerte, Señor, desde que entramos, Señor, podemos sentir tu presencia y sabemos que tú estás aquí, Dios. Señor, y nosotros, Señor, solo queremos ser obedientes, abrir nuestra boca, Señor, para que tú, Señor, la llenes con tus palabras, mi Dios. Señor, y que tú, Señor, des a cada uno de los que están acá la palabra que tú tienes para cada uno de ellos, mi Dios. Te agradezco, mi Dios, porque tú tienes un propósito, mi Dios, porque tú tienes, Señor, algo especial para esta época de las vidas de cada uno, Señor, y para la vida en general. Te amamos, te agradecemos y pedimos que tu Espíritu Santo siga con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, yo no le dije cuántos años tengo. Tengo 37 años. Quizás me veo un poco menor de lo que soy, pero en los 37 años que he vivido he pasado por unas cuantas cosas. Y una de esas, y hoy vamos a estar hablando de las experiencias durante hoy y mañana bastantes, pero una de las que quiero compartirles hoy es una que nos pasó hace 10 años, 3 meses después de que nos casáramos, que fue cuando vivíamos acá en Estados Unidos, vivíamos en Atlanta. Fuimos deportados. Yo fui deportado de acá de Estados Unidos e inclusive tuve el ban de los 10 años, donde yo no podía volver acá por ese tiempo, por el proceso en el que estaba. Y bueno, gracias a Dios, bueno, estoy acá, pude aplicar por un perdón, me demoré 9 años en poder volver. Inclusive Pastor Will y Erika estaban presentes el día que regresé a la iglesia donde nos reuníamos en Atlanta, el primer día que vi a mi suegra, a mis cuñados, después de 9 años, y fue muy bonito conocerlos personalmente a ellos y que ellos también sean parte de ese momento especial con nosotros. Pero definitivamente fue una época muy, muy difícil. 10 años atrás teníamos 3 meses de casados, teníamos una emoción impresionante de empezar esa aventura nueva, que era el matrimonio, o sea, tuvimos un noviazgo de 5 años, Pau vivió todo el tiempo con su familia, tuvimos un noviazgo también muy protegido en el sentido de que mis suegros fueron muy estrictos en cuidarnos. Y gracias a Dios por eso, aunque me molestaba tanto en el momento, como por qué no me dan permiso de ir a Six Flags con Sebas. Sí. Durante el día no había nada malo, pero ahora que veo atrás lo doy gracias a Dios porque Dios usó eso para protegernos también de muchas tentaciones. Muchísimo, sí. Y bueno, después de un montón de emociones, de ganas de empezar, de sueños, de querer decorar nuestro apartamento, de comprar muebles, de todo, a los 3 meses de casados me llega la carta que dice: tenés 30 días para salir del país. Y lo peor es de que mi abogado me la entrega 2 semanas después, o sea que realmente tuvimos 2 semanas para salir de Estados Unidos sin saber a dónde ir. Yo nací en Argentina, mi madre es colombiana, entonces viví en Colombia también, Pau es de guatemalteca, o sea que teníamos 3 diferentes lugares donde poder ir, pero la verdad es que no sentíamos paz en ninguno de los 3. Yo en Argentina salí muy joven, salí a los 9 años, no tengo familia en Argentina, y bueno, también Argentina es un país difícil para emprender desde cero. Colombia tenía familia, pero también vamos a contar un poquito más de mi historia de lo que pasó en Colombia, cómo yo perdí a mi padre después de una secuestración y después de un asesinato por medio de la FARC. Entonces, Colombia tampoco era mi primera opción y Guatemala no lo conocía. La familia de Pau también estaba en un proceso migratorio y decidimos, bueno, vámonos a Canadá, es lo más cerca, si Dios quiere y salen papeles, podemos volver, podemos estar entrando y saliendo. Y nos fuimos con esa esperanza. Pero bueno, sí, fue bastante difícil, bastante difícil. En Canadá también empezamos con un proceso muy similar de refugio. No sé si hay otra fotito por ahí que
que demuestra lo que pasó en 3 meses, desde nuestro matrimonio a un refugio de homeless. Los primeros 45 días en Canadá lo vivimos en ese refugio, donde habían un montón de camas, drogadictos, gente que realmente estaba homeless, o sea, ellos vivían en la calle. Y bueno, por ser un grupo familiar, lo que veníamos nosotros dos y mi mamá, nos dieron un pequeño apartamentito. Entonces estábamos de cierta forma como protegidos porque teníamos, bueno, una puerta de por medio, pero el desayuno era con los homeless, almuerzo, ni siquiera el refugio tenía almuerzo, así que teníamos que ir a buscar dónde almorzábamos en diferentes iglesias, íbamos a los soup kitchens, y fue un tiempo bastante difícil. Y yo creo que para mí, obviamente, yo pues me había criado con mi familia, un lugar así seguro, todo hermoso, y fue un shock. Y recuerdo que me dieron esa opción, me dijeron: mamita, ¿te quieres quedar acá mientras Sebas va a Canadá y va a arreglar las cosas y ver cómo es Canadá? Y yo le dije: no, mi lugar es con mi esposo, me voy con él, no importa. Y Sebas era emprendedor, tenía su negocio aquí en Estados Unidos, 3 tiendas de celulares, las dejamos tiradas, casa que había comprado tiradas, apartamento con nuevas cosas que hemos comprado, todo lo dejamos, una maleta cada uno, así como en esas camas, una maletita así llevamos con ropa, y fue un tiempo donde pasamos por muchos sentimientos, ¿okay? Nosotros las mujeres, quizás Sebas no se recuerda, los hombres son más fuertes y no lo muestran, pero yo me recuerdo muy bien los sentimientos que yo sentía de incertidumbre, de no saber qué estábamos haciendo en ese lugar, o sea, por qué estábamos recién casados en un lugar donde no teníamos idea cómo se iba a ver nuestro futuro. O sea, no sabíamos si íbamos a poder trabajar, no teníamos permiso de trabajo, no nos habían aceptado, o sea, no teníamos casa, no teníamos carro. ¿Qué iba a ser de nuestra vida? Habían muchas inseguridades, muchos temores a lo desconocido y a no saber qué eran esas otras piezas de que Dios quería agregar después, pero en ese momento es como esas piezas negras de un rompecabezas de que tú dices: ¿y esto qué es? O sea, ¿dónde va esto? No entiendo. Y definitivamente que fue un momento de soledad, porque literalmente, como cuando dice la Biblia, te irás de la casa de tu madre y tu padre, dejarás a tu padre y tu madre y te unirás a tu esposo. Así fue un desprendimiento total de toda la comodidad de mi trabajo, de mis estudios y de mi familia, y para irme con mi esposo a entrar en una nueva etapa, en una nueva pieza de nuestras vidas en Canadá. Y les comentamos eso porque quizás no es tan drástico para ustedes en este momento, quizás lo es, pero estoy segura de que muchos estamos pasando por momentos de incertidumbre en la etapa en que se encuentran ahora, de no saber qué es el futuro que Dios tiene para mí. ¿Cuál es el trabajo que Dios me quiere dar? ¿O quién es el esposo que Dios tiene para mí? ¿Quién es la esposa de mis sueños que quiero casarme? ¿O qué va a pasar con mi situación migratoria? ¿Será que me voy a quedar en este país? ¿O será que me va a tocar regresar a mi país? Y quizás están en ese momento de muchos sentimientos parecidos a los que nosotros estábamos pasando, y el Señor utilizó esto para mostrarnos muchas cosas que queremos, pues obviamente compartir algunas de ellas con ustedes, pero definitivamente que esos momentos son los que uno dice: pero no entiendo cómo eso se relaciona con el propósito que Dios tiene para mí, cómo ser homeless, que realmente vivimos homeless, sin hogar, cómo eso se relaciona con ser emprendedores, que es lo que Sebas siempre ha sentido como su llamado, ser un emprendedor, o cómo se relaciona no tener papeles o no tener trabajo con el llamado de que siento que Dios tiene para mi vida. O sea, son momentos de que no encajan en nuestra mente o en nuestra idea de cómo se va a ver nuestra vida. De hecho, hay un versículo que me gusta mucho, que creo que explica más o menos esto de no entender, y si lo podemos poner es 1 Corintios 13:12, dice: ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo,
tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Este versículo es tan poderoso porque estamos en ese momento de que no sabemos qué va a pasar, no vemos con claridad, no vemos la imagen completa, todo parece un desastre, todas las piezas del rompecabezas tiradas por todos lados, pero el Señor ya sabe cómo encaja todo perfectamente, y Él solo está sonriendo en este momento, quizás si te sientes así en tu vida, porque Él dice, yo tengo todo perfectamente planeado. Amén. Y hay cosas de que obviamente quizás no entendamos hasta que estemos ya con el Señor en el cielo, decir, ¿por qué tuve que pasar por eso? ¿No? Pero hay cosas de que yo sí creo que con la ayuda del Espíritu Santo y con el tiempo podemos ver atrás y decir, ya sé por qué tuve que pasar por eso, ya sé cómo eso era parte de mi rompecabezas de mi vida, y por eso queremos hoy compartirles 3 cositas y 3 claves de que aprendimos y que el Señor nos mostró en estas diferentes piezas que tuvimos que enfrentar. Y la primera de ellas, si quieres, es cosas simples, pero si quieres tenerlas en mente, es de que hay un propósito en cada etapa de mi vida. Lo primero es de que tenemos que entender de que mi propósito, como muchas veces escuchan, ¿cuál es tu propósito? ¿Es ser misionero o ser pastor? ¿O cuál? No, tu propósito no es un destino, no es como un lugar a donde tú llegas y llegaste a la cima de la montaña y ya has llegado a tu propósito. No, o sea, el camino de la vida, todo está lleno de propósitos. El Señor tiene propósitos en cada paso que tú das. Hay un propósito, no es solamente un propósito que Dios tiene y que lo alcanzas y ya, sino que hay muchísimas cosas, muchísimos propósitos que el Señor quiere revelarnos. Y miren lo que dice, obviamente este versículo, de nuevo, lo hemos escuchado tantas veces cuando las personas están pasando por algo difícil. Romanos 8:28, sabemos de que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y yo lo veo en este versículo como sí, hay un propósito general que es esa imagen grande, ¿no? La imagen de nuestra vida, que la vamos a ver ya en el cielo, que va a exaltar y glorificar a Jesús. Pero dice que todas las cosas cooperan, todas las piezas de esa imagen grande cooperan para tu bien, cooperan para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y durante este tiempo hubo muchas cosas, pero una de ellas que recuerdo es de que yo no podía salir de Canadá y mis padres estaban también en una situación migratoria, no podían salir de Estados Unidos, y estuvimos como en ese 7 años de que no nos podíamos ver. Estábamos a una frontera solamente, vivíamos a 1 hora de la frontera con Estados Unidos, íbamos a Niagara Falls a ver las cataratas y yo me quedaba viendo del otro lado los edificios y diciendo, ¿qué será? ¿Será que me puedo cruzar nadando y no me verán por aquí? Y me meto y voy a saludar a mis papás. O sea, era una cosa de que cómo es la vida, de que uno siempre quiere algo, siempre desde que empecé a salir con Sebas, lo único que quería era ya estar con él. Yo me acuerdo que mi abuelita tan linda me escuchaba cuando yo lloraba, y yo, es que no me dieron permiso, abuelita, ¿por qué no puedo? Y me ya, mamita, ya pronto vas a estar con él, van a estar casados, ya no te preocupes. Después me caso y de repente me quitan a mi familia. Ay, pero yo quiero estar ahora con mi familia. Entonces siempre va a haber algo que nunca te vas a sentir completo totalmente en la vida, porque el Señor lo hace a propósito, porque Él quiere mostrarnos que el único que realmente nos puede llenar es Él. Entonces a veces sentimos, ay, es que hasta que no encuentre mi esposo, hasta que no me case, entonces no sé qué estoy haciendo con mi vida. O hasta que no tenga esos papeles, hasta que no tenga la carrera que quiero estudiar. Siempre va a haber algo que vas a sentir que te hace falta. Y sabes que cuando te casas, después es que no, es que necesitamos, sí, quiero tener hijos para que nuestro hogar se siente lleno, qué sé yo. Después cuando vienen los hijos, ay, yo quiero que crezcan porque qué cansado es esto. Después cuando crecen, no, mejor que ya se vayan a la escuela porque ya no. Y cuando están en la escuela, ay, no, ya los extraño. Siempre hay algo. Y se los digo porque eso es como lo que yo he visto, lo que yo he vivido, de que nunca te sentís como que si tan solo, esa es la frase, ¿no? Si tan solo tuviera blank, entonces estaría feliz. Y eso es lo que el enemigo trata de poner en nuestras mentes, de que nos hace falta algo para que entonces toda nuestra vida sea perfecta. Y
eso es lo que quiero que sepas, que a pesar de que es un rompecabezas, el Señor llena cada pieza de tu rompecabezas. No necesitas que tu rompecabezas esté completo, de que la otra pieza llegue para que tú te sientas completo. El Señor llena toda etapa y toda circunstancia en la que estás pasando. Así que Dios utilizó esta pieza de estar separada de mi hogar, separada de mi familia, totalmente desarraigada, para que yo realmente pudiera encontrarlo a Él. Cuando me encuentro sola, ¿ok?, pensando de que mi esposo quizás está poniéndole a Él la responsabilidad de llenar un vacío en mí que solo Dios podía llenar. Cuando uno cae en pensar de que tu esposo o tu esposa está ahí para hacerte feliz, es una trampa grande, grande del enemigo. Y hay un quote que me encanta de un libro que dice: el matrimonio no está creado para hacernos feliz, sino para hacernos santos. Tu esposo no está ahí, tu esposa no está ahí cuando llegue para hacerte feliz, para llenarte. No, nunca tu esposo o tu esposa te va a llenar. Y tienen que saber eso desde ahora. Nunca le pongan esa expectativa, porque si tu expectativa es esa, vas a quedar decepcionado o vas a quedar decepcionada. Porque el único que nos llena completamente es Jesús, y ya sabemos eso, pero muchas veces no sé por qué caemos en esperar de que alguien o algo nos llene. Y Dios me tuvo que quitar la comodidad de vivir en mi casa, en mi familia, la comodidad de estudiar, de mi rutina, para que realmente yo no tuviera nada que hacer. O sea, yo no podía trabajar, no podía estudiar, estábamos solos en un shelter. Y ahí fue cuando me di cuenta de que Dios había quitado todo para que lo único que me quedara era Él. O sea, lo único que podía hacer era encontrarme con Él y entregarme a Él realmente. Porque una cosa es crecer en una iglesia, en un hogar cristiano, como lo fui yo, y escuchar siempre la palabra, las historias, pero otra cosa era realmente tener una relación personal con Él, no la relación que mis papás tenían con Él y que ellos obviamente me trataron de crear, pero hasta que yo no me encontré con el Señor, no fue llenado ese vacío. Así que uno de esos propósitos en esta etapa de esa pieza era de que yo pudiera encontrarlo. Y la segunda era que pudiera aprender a confiar en sus tiempos. 7 años no pude regresar a ver a mis papás. Nacieron mis hijas, no podía llevarlas o mi mamá no podía estar conmigo cuando nacieron mis hijas. Y recuerdo que el Señor me daba algo que se me ha quedado conmigo, y Él me decía, ok, que Él no estaba en mi tiempo, ok, el Señor Dios no está en este tiempo, Él está fuera de nuestro tiempo, Él no está limitado a nuestro tiempo. Entonces eso quiere decir que Él ya está en tu futuro. Y Él me decía, ¿sabes qué? Yo ya estoy en ese día donde tú vas a finalmente tener ese reencuentro que tanto anhelas. Yo ya estoy ahí y yo estoy preparando todo, como decía la canción, preparando un banquete para que tú puedas llegar a este día. Pero yo ya estoy ahí, yo no estoy en tu tiempo, yo no estoy esperando a ver cuándo va a llegar el día, sino que Él está fuera de nuestro tiempo. Y eso es importante para nosotros, para que podamos confiar en el tiempo perfecto de Dios. Y para terminar con este punto de que el Señor tuvo que usar en esa pieza, hay un versículo que es Salmo 119, 71, que dice: el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Así que si tú en cualquier momento de tu vida, quizás estás en un momento difícil ahora, quizás no lo estás, pero tienes que saber que hay un propósito en cada etapa de tu vida. Hay algo que el Señor quiere hacer en ti, hay algo que Él quiere desarrollar a través de ti, hay un carácter que Él quiere crear, y eso es importante, que tú pases por procesos, porque eso te prepara para esa siguiente etapa que Él tiene para ti. Así que es importante de que en esta etapa ustedes estén conscientes de esto. El Señor tiene un propósito para esta etapa de mi vida. Entonces, el punto número 1, que hay un propósito para cada etapa de nuestra vida. Pero, ¿qué
¿Qué si quisieras darte cuenta cuál es el propósito de toda tu vida? No solamente al de esta etapa, sino al de toda tu vida. Mucha gente dice, tú tienes un propósito para tu vida. Dios te ha creado para hacer algo de tu vida. Cuando Él te creó, ya tenía ese propósito para ti y lo tiene, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo podemos hacer para descubrir ese propósito que Dios tiene para nosotros? Esa fue la pregunta que yo me estaba haciendo hace más o menos 5 años, en una época donde tenía un bajón casi en todas las áreas de mi vida. Tenía un bajón laboral, estaba trabajando, tenía un muy buen trabajo, pero no lo estaba disfrutando para nada. Estaba emocionalmente aburrido, estaba, sí, definitivamente en un bajón. Y yo me hacía esta pregunta, Señor, pero ¿por qué estoy así? Yo quiero saber cuál es el propósito de mi vida. En este momento yo no siento ningún propósito para mi vida. Y decidimos tomar una vacación, fuimos a México por 7 días y tratamos de ser supremamente intencionales en esos 7 días para tratar de wrestle con esa pregunta, ¿cuál es el propósito de mi vida? Y estando en el aeropuerto, haciéndome la misma pregunta en Google, llegamos a un libro. ¿Me lo agarras, Juan? Y dije, bueno, en el aeropuerto lo bajé en Kindle y dije, durante los 7 días vamos a estar leyendo este libro que ni siquiera lo conocía de antemano, pero me salió, conocía el autor, que es el pastor Craig Rochelle, que es una persona que yo admiraba mucho, y dije, bueno, si él lo escribió, él seguro debe tener algo bueno. Y es un libro que se llama Chazaun. La palabra, no sé si lo han leído alguno de ustedes, ¿lo han leído? Este libro fue vital para tratar de responder esa pregunta que me estaba haciendo. La palabra chazaun en hebreo se trata de traducir como visión o como sueño, y pues, la síntesis del libro es eso, ¿no? de que hay un propósito para cada uno de nosotros. Y en este libro, uno de los puntos claves que me identifiqué era este punto que lo quiero poner ahí, que dice, todos terminamos en alguna parte, pero pocos terminamos en alguna parte a propósito. Yo sabía que en ese momento de mi vida iba a terminar en algún lado, pero no con intencionalidad. Iba a llegar por inercia a donde sea que estaba llegando. Pero para llegar a donde yo quería realmente llegar, tenía que hacer las cosas a propósito, tenía que ser intencional, tenía que tener disciplinas, tenía que realmente sentir que estaba viviendo todos los días y que estaba acercándome a una meta. Y yo en ese momento no tenía ni idea a dónde quería ir. Entonces fuimos realmente como convicted de que necesitábamos propósito, necesitamos intencionalidad en nuestras vidas. Y en esos 7 días en México, por más de que también parte de ese bajón era que necesitábamos descanso, lo aprovechamos para descansar y para hacer toda la vida de resort, pero le dije a Pau, esos 7 días vamos a enfocarnos, vamos a buscar al Señor y vamos a ver qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros, cuál es nuestro propósito. Y de verdad que el Señor utilizó mucho este libro y se los recomiendo si lo quieren bajar en Kindle. Es una muy buena herramienta para intentar descubrir ese propósito. Y como dijo Pau, el propósito no es algo que van a saber o que van a poder descubrir ahora mismo, pero al menos van a tener una idea, van a tener esas impresiones del Espíritu Santo en sus corazones de qué es donde el Señor los quiere llevar. Y una de las cosas que el libro te lleva es en ciertos ejercicios para intentar buscar esas impresiones de Dios. Y en la próxima slide hay 3 cosas que estábamos mirando para descubrir cuál es el propósito. Miramos a los valores centrales, los core values, ¿verdad? ¿Qué son las cosas que son realmente parte de ti, que te definen o que te cargan o que generan gozo o que crean emociones, ¿verdad? En mi caso, mi core value quizás número 1 es mi familia. La familia para mí es algo que es prioridad después del Señor.
La otra cosa que vemos son los dones espirituales o las habilidades, aún las seculares, ¿no? ¿Para qué eres bueno? O qué es lo que el Señor te demuestra, ya sea que es por medio de la alabanza, por el té, que se le está sirviendo, diferentes dones espirituales. Entonces empiezas y pones en una lista todas esas cosas. Y luego las experiencias pasadas, las experiencias buenas, pero también las experiencias malas que el Señor te ha dejado pasar, ¿verdad? Y para este punto de mi vida yo ya había sufrido el secuestro de mi padre, yo ya había sufrido el haberme tenido que ir de Colombia a las carreras, mejor dicho, el haber empezado desde cero como inmigrante acá en Estados Unidos. Ya habíamos experimentado la deportación y también habíamos experimentado un montón de cosas nuevas. Y al poner todas esas cosas en el centro donde los círculos se unen, empieza a tomar forma, empieza el Señor a mostrarte esas impresiones en tu corazón. Entonces, en mi caso, como por ejemplo, yo sentí de que parte de lo que escribí, de lo que el Señor estaba poniendo como parte de mi propósito, era que una de mis cosas era guiar, era ser líder de mi casa. Y eso quizás para todos los padres eso es un propósito, pero sentí de que mi familia tenía un llamado especial y que como que mi propósito era guiar y darle forma a esa visión. Como dijo Pau también, yo siempre he sido muy emprendedor, tuve negocios aquí en Estados Unidos, y en el momento en el que estaba, en el 2014 en México, me encontraba no como emprendedor, me encontraba trabajando. Y en un tiempo realmente yo dije, bueno, ya lo de emprender ya pasó, me voy a dedicar a este trabajo. Es una empresa muy, muy grande en Canadá la que trabajaba, 40,000 empleados. La compañía estaba entre las 25 compañías más grandes de Canadá. Dije, bueno, puedo continuar haciendo carrera, puedo llegar a tener una posición importante, pero ahí me di cuenta de que no, de que ese no era parte de mi propósito, de que por más de que yo estaba cómodo en el trabajo, trabajando 9 a 5, vacaciones, beneficios, eso no era parte de lo que Dios me había llamado a hacer. Y otra de las cosas que fue muy clara para mí al reunir estas tres cosas es de que Dios me había llamado a trabajar de cierta forma con organizaciones que tengan que ver con misiones y con niños. Eso era una carga muy importante para mí. Y quizás para ti van a ser diferentes las cosas. Y también lo que nazca de un ejercicio como este no es ese rompecabezas terminado, pero ya empieza a darte en tu corazón una idea de cómo más o menos se va a ver esa pieza lista. Y una de las cosas que identifiqué de todo esto era que Dios quiere darnos una idea de cuál es nuestro propósito. Inclusive el apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, él ora y dice, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo está orando por la iglesia de los Colosenses y está pidiéndole a Dios por pleno conocimiento. O sea, una de las cosas que Dios quiere es que conozcamos cuál es la voluntad de Él para nosotros. Y esa es una de las cosas claves en esta parte, es el tener conocimiento. Porque el tener conocimiento de la voluntad de Dios también trae una consecuencia. Y en el siguiente versículo, en el versículo 10 de este mismo libro, dice, entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Entonces, el conocer la voluntad de Dios, como consecuencia va a traer esto, que le honremos a Dios. O sea que el propósito de Dios es de que le honremos, es que le agrademos, ¿verdad? Y que produzcamos buenos frutos. El primer versículo que hablamos es de que fuimos creados para hacer buenas obras. Acá también es congruente con lo que dice Efesios. Toda clase de buenos frutos. Pero también otra clave que dice, mientras tanto, hoy es tu mientras tanto. No necesitas ver el rompecabezas lleno, no necesitas ver tu propósito escrito en la roca. Mientras tanto, hoy
irás creciendo a medida que aprendas a conocer más de Dios. Entonces, en este punto, para poder conocer la voluntad de Dios, la clave es el reconocer, es el tener awareness. ¿Sí? Y les digo de que cuando, bueno, ya más o menos tenía una idea de cuál era lo que sentía que era el propósito de Dios para mi vida, pero regresamos a Canadá después de estas vacaciones, y eso no significa que dejé el trabajo inmediatamente, o de que empecé a trabajar con organizaciones de niños, o de que nuestro hogar cambió del día para mañana. No hubo ningún cambio drástico, pero ya empezamos a vivir nuestra vida sabiendo, reconociendo cuál era lo que Dios quería para nosotros. Y ya empezamos a vivir en esa revelación que recibimos de Dios. Sí. Sí, yo estaba pensando que quería agregar a lo que tú dijiste, de que sí, fue fácil, ya sabiendo más o menos hacia dónde Dios quiere llevarte, es más fácil saber decir no también a otras cosas, porque Sebas antes de este viaje decía, bueno, la única opción que tengo es avanzar en esta compañía y ya, o sea, esa es la única opción que tengo para salir adelante. Y en el momento que él se dio cuenta, esa no era su pasión, eso es algo importante. ¿Qué pasiones ha puesto Dios dentro de ti? Porque esas pasiones te van a ayudar a decir no a las cosas que no se alinean con lo que Dios tiene para ti. Entonces fue más fácil decir, ¿sabes qué? No es el momento de querer avanzar en esta compañía, sino de quizás seguir buscando y esperando en el tiempo perfecto de Dios. Y eso fue súper especial, porque desde ese entonces nuestros ojos empezaron a ver las cosas diferentes, como que empezábamos a ver cositas de que Dios hacía, y las piezas como que, wow, lo que tú viviste con tu papá, eso realmente es una pasión que Dios está poniendo en ti para ayudar a niños, a huérfanos que también están pasando por eso. Entonces no fue como una pérdida, aunque lo fue porque fue la pérdida de su papá, pero él pudo entender de que eso difícil que él pasó era parte del propósito de Dios que él tenía para él, para poder después llevar ese mismo amor que él recibió de Dios a niños. Y es así como que tú empiezas a tener nuevos ojos de decir, wow, todo lo que me ha pasado, lo bueno y lo malo, el Señor está trayendo todas las piezas y son partes de esa imagen. Y eso lo que hace es de que es el tercer paso que nosotros aprendimos, es de que cuando primero sabes de que Dios tiene un propósito para cada etapa de tu vida, cuando empiezas a vivir consciente del propósito grande de Dios para tu vida, entonces puedes vivir emocionado y expectante de los propósitos que Dios tiene para ti. Vives emocionado y expectante, no vives pensando, ay, no sé qué va a pasar, estoy acá solo. Yo sé que ustedes no dicen solteros, ¿no? Sino que precasados. O estoy aquí sin trabajo. No, tú dices, wow, el Señor está dándome esta oportunidad para buscar más de Él. Tengo esta oportunidad de estar soltero para prepararme para mi esposa, para prepararme para mi esposo. O sea, todo tiene un propósito y vives expectante de lo que Dios tiene para ti. Ahora, nosotros estamos en ese momento donde estamos, no te puedo decir que hemos llegado a la cima, no. Apenas siento que estamos como empezando a ver algo formarse, pero ni siquiera sabemos todavía qué es. Y eso que ya llevamos más tiempo de casados, más tiempo con nuestras hijas, y aún así no tenemos tan claro, pero vivimos expectantes, y eso nos hace adorar al Señor en cualquier etapa en que estamos. Mira lo que dice Filipenses 3:12. Dice, no quiere decir que yo ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección por la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Qué hermoso, porque estamos en una etapa ahorita con Sebas donde no cabe duda de que estamos en el lugar exacto que Dios nos tiene. O sea, eso es algo que te hace sentir tanta adoración hacia Dios, de decir, Señor,
Tú nos hiciste pasar por ese proceso, nos llevaste hasta Canadá, nos hiciste pasar tiempos de soledad, nos hiciste unirnos de una manera increíble, pero todo fue parte de lo que tú tenías para nosotros, fue parte de ese propósito bueno y hermoso y agradable de que tú querías desarrollar dentro de nosotros. Y eso es lo que queremos decirles a ustedes, de que quizás no estés todavía en esa cima, quizás no lo hayas logrado todo, quizás no estés en la perfección, pero puedes fijar tu mirada en lo bueno que el Señor tiene para ti, en lo que viene por delante, en sus planes que son buenos, perfectos y agradables para tu vida. Sí, para ir terminando con nuestra historia, pues nos vamos a Canadá, aplicamos por el mismo tipo de proceso. Acá es el asilo político, allá se llama refugio, y estando en este proceso nos pasa exactamente lo mismo. 2 semanas para irnos del país, nos quieren deportar de Canadá. En ese tiempo ya tenemos a una nena, a Sofía, tenía 1 año, y Valeria estaba en el horno. 5 meses de embarazo, Pau, y vamos a una cita de inmigración, la cual nosotros pensamos, esta cita es para darnos otras opciones. No, es para decirnos, ustedes tienen 2 semanas para irse del país. ¿A dónde? Y lo peor de todo, no los podemos enviar juntos. Te vas para Guatemala, te vas para Argentina. Le digo, bueno, ¿y la niña? Ella es canadiense, ya se puede quedar. Con un año, ¿no? Entonces, un oficial que tenía el corazón de piedra, o sea, frío, no nos estaba dando ninguna opciones. Y yo empecé a pelear con él, pues polite, pero a pelear, a defender a mi familia y a orar a la misma familia, a clamar por el Señor. Fue una reunión larga, yo la sentí eterna realmente, pero quizás como una hora y media más o menos estuvimos ahí con el oficial. Pero vimos también como a mitad de la reunión, después también de estar en mi mente clamándole al Señor, vimos tangiblemente cómo Dios le cambió el switch a este oficial. Y por más de que no nos dijo se pueden quedar ni nada por el estilo, sí nos dijo, bueno, le vamos a dar 6 semanas en vez de 2 semanas para irse, para que puedan ir a sus diferentes consulados y a ver qué pueden hacer para irse juntos. Sin embargo, vengan en 1 semana y ahí me cuentan a qué país se quieren ir y yo voy a ver qué otras cosas podemos hacer. En ese tiempo habíamos también aplicado por otro proceso, no el del refugio, un proceso que se llama residencia permanente por medio de razones humanitarias o compasivas. Es un proceso que tiene un índice de aprobación del 3%, o sea, de 100 personas, 3 personas se lo dan. Y es un proceso que cuando aplicamos se está demorando 20 meses en tener respuesta. Nosotros estábamos justo a los 20 meses en ese momento, pero semanas antes de eso cambia todo y ese proceso de 20 meses se convierte en un proceso de 43 meses. Entonces yo le digo, mire, yo estoy convencido de que nosotros vamos a ganar la residencia permanente por razones humanitarias y compasivas. Y me dice, bueno, perfecto, si ustedes lo ganan, pueden regresar, pero ustedes se tienen que ir. Y bueno, esa semana, nos fuimos, a la semana teníamos que volver, yo volví con una obra maestra, un plan perfecto, según yo. Habíamos pensado de que, bueno, si les digo que nos vamos para Guatemala, yo tengo mi pasaporte argentino vencido, entonces no me van a dejar entrar en Guatemala, pero el consulado argentino me da el pasaporte en cuestión de días. Si les digo que nos vamos para Argentina, el pasaporte guatemalteco de ella estaba vencido, pero el pasaporte de ella se demoraban 2 meses en tramitarlo, en el consulado guatemalteco. Entonces le dije, eso es lo que voy a decir, porque nos da 2 meses en que le den el pasaporte, ya va a tener 7 meses de embarazo, las aerolíneas no la van a dejar volar, van a tener que nacer la niña en Canadá y nos van a tener que dar unos tiempos más para que crezca antes de deportarnos. Y quizás en ese tiempo ya haya salido la decisión del Humanitarian Compassionate. Bueno, yo ya tenía todo el proceso en mi mente preparado y llego a la reunión la semana después con el oficial
y el oficial como en la luna. Yo le hablaba y él no me ponía atención. Yo me empecé a sentir caliente, a sentir enojado. Estaba frustradísimo, pero polite. Pero estaba frustradísimo de que el tipo no me estaba poniendo nada de atención y yo con mi obra maestra queriendo decirle de que nos íbamos para Argentina. Y bueno, y luego me dijo, ya vengo. Y se fue como por 10 minutos, me dejó yo también. En esos 10 minutos me pasaron 1000 cosas por la cabeza. Y regresa el oficial y me dice, bueno, sabes de que no somos migración, somos solamente la agencia de Borders, la que está encargada única y exclusivamente a deportaciones. Pero hablé con un supervisor de inmigración y confirmó de que la aplicación de ustedes llevaba 20 meses en línea y que no había sido revisada por ningún oficial. Así que hablamos con inmigración y ellos van a asignar un oficial para que revise la aplicación en cuestión de 2 semanas y temporalmente vamos a suspender la deportación para esperar por esa decisión. Pero ustedes saben que es un 3% de probabilidades. Si se la niegan, tenemos que continuar con el proceso de deportación. Dijo, perfecto, yo estoy convencido de que nos van a aprobar la humanitaria. Y si no, pues ahí nos vamos para Argentina, sí. Yo quiero agregar que en ese tiempo, obviamente muchas personas estaban orando, pero recuerdo ya después de tantos procesos que Dios nos había hecho pasar, de que, yo dije, Señor, ya estoy cansada, te lo rindo a ti. Yo lo único que te pido es que en cualquier país en que estemos cerca de ti, no importa en dónde, con que estemos más cerca de ti. Si este país nos va a alejar de ti, yo no quiero estar acá. Si estar en un país latinoamericano y para tener que pasar otra vez desde cero, con hijas y todo, pero si nos va a estar cerca de ti, llévanos al lugar donde vamos a estar cerca de ti, y se lo rendí. Ya no, de verdad, ya no estábamos como orando, ya rendimos el plan de lo que él quisiera hacer. We were okay with it. Y después, solo después de que pudimos rendir eso al Señor, fue cuando un día, después de que todos los días revisaban en la página de internet de Inmigración de Canadá si había algún movimiento en nuestro caso, 2 semanas después de eso, veo de que decía en la página, a decision has been made. Y empiezo a llamar a inmigración. Estaba en mi oficina. Llamar a Inmigración Canadá es terrible porque no te ponen en espera. Si no hay agentes, te cuelgan. Entonces tienes que llamar y llamar y llamar. Entonces estaba con mi celular, estaba con el teléfono de la oficina. Mi jefe, que también estuvo muy invested en nuestro caso, también con su celular y con el teléfono. Y a ver, de las 4 líneas, a ver si alguien nos contestaba. Y en medio de colgar y llamar, también llamé al oficial que estaba a cargo de la deportación y le dije, mira, algo está pasando, ¿puedes averiguar? Y le hizo, ok. Y yo continúo. Cuando en eso me llama el oficial de deportación y me dice, your case has been approved. Fue increíble, pero la clave para este punto fue que pudimos rendir. Entonces, cada etapa de tu vida tiene un propósito. Y la clave para ese punto es de que tienes que tener una relación con Jesús. En el punto número 2, puedes descubrir el propósito global de tu vida, pero la clave para eso es de que tienes que querer reconocer cuál es, tienes que buscarlo. Y en el tercer punto, puedes descubrir, vives emocionado de lo que Dios va a hacer, pero la clave es de que tienes que rendir al Señor lo que está pasando. Esta noche, yo no sé cuál es la etapa, cuál es la pieza del rompecabezas que quizás la ves o la estás viviendo y dices, eso no tiene nada que ver, esa es una pieza negra, quisiera tirarla, eso no sirve. Pero yo te quiero en esta noche motivar y decirte de que esa pieza la vas a poder ver cuando el Señor la empiece a encajar por ti. Pero necesitas estar en una relación con Jesús. Necesitas buscar cuál es la voluntad de Dios. Y necesitas rendir, aun aunque no te guste esa época en la que estás viviendo, necesitas rendir
tu época, tu tiempo, tu pieza rompecabezas al Señor y vive emocionado de lo que Dios va a hacer con ese rompecabezas completo. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie? Me encantaría orar por ti. Yo no sé cómo está tu relación con Jesús en esta época de tu vida, en esta noche. Yo no sé si estás siendo consciente de lo que Dios está haciendo en ti o de lo que Dios quiere hacer en tu vida. O yo no sé si estás entregando y rindiendo tus planes y deseos a Él. Pero en esta noche yo creo que es un buen momento de que podamos hacer eso. Y si estás en una excelente relación con el Señor, gloria a Dios, y te animo a que sigas en esa relación fuerte con Él. Pero me encantaría que podamos orar por ti, para que en esa época en la que te encuentras, quizás de precasados, singles, expectante de lo que va a pasar después, que puedas entregarle esta época. Esta época es increíble. Esta época es increíble. Esta época es formativa. Esta época va a sacar de ti tu carácter. Así que vamos a orar. Aleluya, Señor, gracias. Gracias, papá, porque tienes un propósito para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque en la vida de Pau y en la mía, Señor, has utilizado un montón de piezas, Señor, que cuánto nos hubiera, en el momento, nos hubiera gustado no tener que vivirlas, Dios. Pero hoy te agradecemos porque la pudimos vivir y porque hoy podemos darnos cuenta de cómo, Señor, hacen parte de este rompecabezas grande que es el propósito que tú tienes para nosotros. Y, Señor, y yo reconozco, mi Dios, de que los chicos que están acá, las chicas que están acá, Señor, también tienen y están pasando por momentos que quizás ellos no quisieran estar pasándolas, Dios. Pero, mi Dios, yo te pido de que en esta noche ellos puedan reconocer de que tú estás en control, que tú estás en control de lo que pasan, tú estás en control de lo que pasó y lo estás en control de lo que va a pasar, Señor. Que tú, Señor, tienes una obra maestra, Señor, y tú haces de ellos una obra maestra, Padre. Y yo te agradezco, mi Dios, y te pido de que en esta noche, Señor, ellos puedan estar rindiendo, Señor, todas las circunstancias, Señor, que están pasando a ti, a tu voluntad. Gracias, Padre. Te doy gracias, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por todo, Señor, los planes que tú tienes para cada una de las personas que están hoy aquí, Señor. Gracias porque tú eres un Dios amoroso, Señor. Tú eres un Dios tierno, Señor. Tú eres un Dios bueno, Padre. Señor, ayúdanos a quizás cambiar, Señor, los filtros con que hemos estado viendo nuestra vida, Señor. Si lo vemos por el filtro, Señor, de la decepción, el filtro, Señor, de la incertidumbre o el filtro del miedo y el temor, Señor. Queremos quitarnos cualquier filtro, Señor, que hemos estado viendo nuestra vida, Señor, y queremos verla de la manera que tú la ves, Señor, que es una perfección, Señor, que es algo hermoso que tú estás creando, Señor, de nosotros, Señor, para traer gloria y honra a tu nombre, Jesús. Así que te pido, Señor, que tú en este momento, Señor, empieces a hacer, Señor, tu obra en cada corazón, Señor, que podamos rendir, Señor, nuestras vidas, nuestros planes, nuestros sueños, nuestros deseos, Señor, a ti, reconociendo que tú eres el único, Señor, que nos llena, Señor. No hay nada en esta vida, Señor, ni hay nadie, ni hay ninguna persona, Señor, que puede llenar el espacio en nuestro corazón que solo tú puedes llenar, Señor. Llénanos en este momento, llénanos en esta noche, que salgamos llenos, Señor, de tu presencia, Señor, porque tú eres el que da plenitud a todas las cosas, Señor, y tú nos llenas a todos, Señor, con tu presencia, Señor. Desciende en este lugar, Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús.